revélate a nuestra vida y llénanos de esa paz incomparable, Señor, que viene de ti, de ese amor, y que podamos recibir esos beneficios, Señor, y ser sanos, Señor. Sano nuestro cuerpo, Padre. Y envío esa palabra, Señor, allí donde hay, Padre mío, enfermedad, donde hay tristeza, donde hay nostalgia, Señor, donde hay luto, Padre. Pues tú llevaste todas estas cosas en la cruz del Calvario, Padre. Y que podamos, Señor, al invocar tu nombre, ver tu gracia, ver tu bondad, ver tus maravillas, Señor. Tú eres glorioso, tú eres maravilloso, tú eres el Rey de justicia, tú eres el Dios omnipotente, Señor. Ahora ministranos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender todo lo que pasó alrededor de la cruz, Padre. Y que en este tiempo que estamos poniendo nuestra confianza en ti, Padre, pueda ser revelada esa palabra y caminar seguros contigo, mi Rey precioso. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos en este día. Permita que este día la presencia del Señor sea real en tu corazón y en todo lo que haces. Que tú puedas abrir el corazón al Señor y decirle: Señor, definitivamente lo que tú has hecho conmigo y lo que tienes para hacer conmigo es tan precioso, es tan grande, es tan maravilloso, Señor, que yo quiero caminar contigo. Y abre ese corazón y dile: Señor, ayúdame, porque hay cosas que no comprendo. Quizás hay tantas ocupaciones, o quizás hemos permitido tantas cosas en nuestra vida que no hemos disfrutado de lo más maravilloso de la vida, el poder caminar con Él y el hacer fácil el caminar. La carga que nos ha sido impuesta se hace ligera, como dijo el Señor Jesucristo, cuando aprendemos de Él. Y así lo dice en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice la palabra. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestra vida. Eso lo expresa la palabra, y yo sé que es una verdad en cada uno de nosotros, y podemos disfrutar de ese amor incomparable, de esa paz inagotable que solamente viene de la presencia del Señor, y disfrutar de todo lo que Él ha dispuesto para nosotros. Yo te invito a que hoy leas el Salmo 22. No lo voy a leer por causa del tiempo, pero el Salmo 22 es un salmo mesiánico, es decir, un salmo que se refiere a un acontecimiento que vendría después, y en ese salmo está plasmado todo lo que Jesús sufrió en la cruz, y nos hace sentir el salmista al escribir esas palabras, todo el sufrimiento que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y he estado leyendo estos días un libro que se llama Rostros alrededor de la cruz, y cada acontecimiento, cada una de las cosas que pasaron ahí en la cruz del Calvario, nos trae un mensaje, nos trae una enseñanza. Y inclusive yo sé que muchos escucharemos más adelante a través de los mensajes de los diferentes pastores el mensaje de la cruz, y la mayoría van a hablar de las 7 palabras que en años pasados, cuando estamos reunidos como iglesia, lo predicábamos y lo compartíamos. Y creo que cada una de esas frases que dijo él desde la cruz del Calvario traen un mensaje y un contenido que nos alienta, que nos dirige, que nos fortalece, y estaba cargando, dice la palabra ahí en la cruz del Calvario, nuestros pecados, nuestras iniquidades, lo dice más exactamente el profeta Isaías. Pero en el Salmo 22 se expresa realmente desde una manera espiritual lo que estaba aconteciendo. Porque yo quiero recordarte que una cosa es lo que vemos con nuestros ojos, otra cosa puede ser lo que percibe nuestro sentido, pero otra muy diferente es lo que acontece en el campo espiritual. Y ahí el Salmo 22 justamente habla de eso. Inclusive él empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es una de las frases que Jesús dijo desde la cruz del Calvario. Y mucha gente en su transitar, en su caminar, frente a los problemas, frente a las dificultades, expresamos una frase o decimos una expresión muy parecida a la que dijo Jesús ahí en la cruz del Calvario. ¿Dónde estás, Señor? ¿O dónde estuviste cuando aconteció esto o aquello? Eventos que nos sucedieron en nuestra vida, que nos tocaron y que marcaron nuestra vida, y que en un principio no alcanzamos a comprender cuánto efecto iba a causar en nuestra vida.
Y es maravilloso porque cuando estudiamos la palabra, cuando vemos todo lo que quedó escrito allí en la cruz del Calvario, en la palabra de los acontecimientos de la cruz del Calvario, hay personajes alrededor de la cruz que cada uno recibió un impacto y que en cierta forma en nuestra vida, en nuestro caminar, nos vemos identificados con situaciones como esta. Quiero hablar alrededor de la cruz. El personaje principal o lógico es el Señor Jesucristo, cargando con nuestros pecados, el sufrimiento que pasó, algo injusto que le aconteció, pero fue el propósito con el cual Él vino a este mundo a redimirnos y era necesario. Por eso Él, cuando está en Getsemaní, una de las lágrimas que derramó, como lo describe el apóstol, o mejor, como lo escribe Lucas, el médico Lucas, era un médico. Él dice que caían de su frente un sudor como gotas de sangre. Y cada derramamiento de la sangre, y uno puede ver a través de los evangelios, cada vez que Jesús derramó su sangre, no fue solamente en la cruz. Creo que el primer derramamiento justamente fue ahí en Getsemaní, donde estaba redimiendo la misma tierra, la maldición. Pero hay una oración que él hace allí y le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esto nos enseña un sometimiento a la voluntad de Dios, estando seguros que lo que Él tiene siempre para nosotros siempre va a ser lo mejor. Que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas van a ayudar para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Así sea que pasemos por la tormenta más difícil, esa tormenta se transforma para nuestro bien, para nuestro beneficio. Ahora bien, cuando Jesús en los relatos bíblicos va con la cruz, camino al lugar de la crucifixión, al Gólgota, acontecen varias cosas. Y quiero referirme a un personaje que poco se menciona en ese transitar de cargar la cruz hacia el lugar de la crucifixión. Y voy a leer en Marcos capítulo 15, el Evangelio de Marcos capítulo 15, versículo 21. Y se menciona un personaje que les voy a explicar en qué bajo qué forma nosotros nos identificamos a través de este personaje. Dice el 21: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Imagínense, y quiero que tú abras tu entendimiento, un hombre que venía del campo. Otros mencionan que al decir que era de Cirene, era una región de África, que subió a Jerusalén a las fiestas. Y por estar en el lugar, yo lo voy a contextualizar de la siguiente manera. Tal vez estaba en el lugar equivocado, tal vez por curiosidad. Vio lo que estaba aconteciendo justamente en ese día. 3 personajes juzgados por la justicia tanto religiosa como los gobernantes, condenados a muerte. 3 personajes llevando la cruz, porque juntamente con Jesús también iban las otras 2 personas que iban a ser crucificadas. Y tal vez por curiosidad, por no decir en el contexto que pudiéramos decir por chismoso, perdónenme como le estoy diciendo, lo llevó a hacer un acto que yo creo que en el principio no era lo más agradable para él. ¿No te ha sucedido que muchas veces por estar en el lugar equivocado, o mirando lo que no tiene que haber, o haciendo lo que no tiene que hacer, te involucran en diferentes cosas? Y yo pienso, no es mucho lo que habla la Biblia, únicamente en un versículo está mencionando a este Simón. Y dice que estando viendo, mirando la procesión, voy a decirlo así, el caminar de estas 3 personas y los soldados que estaban golpeando a esto que iban a ser crucificados, ahí va Jesús. Y en el momento en que Jesús cae bajo el peso de la cruz que estaba cargando,
algunos mencionan aplastado por esa cruz. Uno de los soldados mira ahí a este personaje, a Simón de Cirene, y dice únicamente, y hace referencia, que le obligaron, y subrayo esa palabra. Voy a leer el versículo 21 completo para que te ubiques dentro de ese momento que está viviendo, que está pasando. Dice, obligaron a uno que pasaba, otro evangelio dice que venía del campo, a Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Estoy pensando cuando leo este texto, cuando veo o pienso en este personaje, es decir, a Simón, ¿cuántas cruces nos han puesto a cargar? ¿Qué cruz te han impuesto? Hay cruces que Dios no las impuso. Algún pasaje de la Biblia lo menciona como más bien cargas o yugos. Así lo dice y lo mencionaba ahora rato de aprender a llevar esa cruz, ese cansancio. Pero qué interesante, porque a este Simón de Cirene le es impuesta llevar una cruz, no donde iba a ser crucificado, sino una cruz de otro. Y quiero identificar en la vida de Simón de Cirene cargas que te han obligado a llevar. Tal vez por estar en el lugar equivocado, tal vez por curioso, o tal vez porque las circunstancias así te obligaron a hacerlo. Y no fue porque tú quisiste llevar esa cruz. Y este hombre, Simón, no fue que él quiso por compasión cargar la cruz de Jesús, sino que los soldados, al ver que Jesús ya no podía con esa cruz, le obligaron a llevar esa cruz. Quiero hablarles a la gente que han sido presionadas, obligadas a llevar cruces que no le corresponden. Y quiero que pienses por un momento lo que pasaba en ese instante en el corazón de Simón. La protesta, la dureza de los soldados, quizás el ser obligado a llevar esa cruz. Imagínense todos los pensamientos que pasan, porque yo sé que cada uno de nosotros nos han obligado a hacer cosas muchas veces que no nos corresponde hacer, que hasta cierto punto son injustas. Protestamos, nos sentimos inconformes, pero hay gente que esa inconformidad no la lleva solamente en el momento del evento, sino que ha tocado tanto su vida, ha trastornado tanto su vida, que no se han podido reponer. Te impusieron a llevar cargas. Conozco historias de muchas personas que tenían planificada su vida, que la habían y en muchas ocasiones hasta llevado a la presencia del Señor, y tal vez en un tiempo de oración, de clamor, porque este hombre, si estaba ahí en Jerusalén en la fiesta, era porque tenía conocimiento de Dios. Tal vez su plan era ir a Jerusalén, pagar algunos votos, quizás estar en las fiestas que se celebraban por esos días, la Pascua, y tener una reconciliación con Dios. Pero le sucede algo diferente, le ponen una cruz. Escuché la historia de una joven. Su plan era ir a estudiar a una universidad y salir adelante, pero en un momento, en una circunstancia, era hija única de una familia. Cuando estaba consiguiendo el dinero para pagar los semestres de la universidad, vendieron muchas de sus propiedades para adquirir el dinero, adquirieron un préstamo, pero en el momento en que ya se aproximaba el tiempo de dedicarle para la universidad, murió primeramente su mamá, su madre. Ahí comenzó el camino, voy a decirle, del Calvario, el camino al Gólgota. Pudo reponerse de la pérdida de su mamá, pero luego, antes de partir, sucedió algo incomprensible en la vida del papá. A causa de la tristeza por la partida de su esposa, él tuvo una parálisis y quedó inválido. De tal manera que todos los planes que ella tenía
de ir a estudiar, de esta mujer tenía de ir a estudiar, fueron transformados, fueron cambiados, porque le tocó llevar la cruz, de seguir atendiendo a su padre, que quedó completamente inválido. Y los sueños que tenía de haber terminado o haber hecho una carrera quedaron frustrados. Y cuando hablamos con esta mujer, estaba frustrada. Y una de las expresiones que ella decía: me obligaron a cargar una cruz que no me correspondía. Y yo no sé si en las personas que me escuchan hay alguien que está llevando una carga que no le correspondía, o tal vez sí, pero no era exclusivamente de ti, sino que otros se olvidaron de sus compromisos y te obligaron a ti a llevar una cruz, a cargar una cruz, tal como le pasó a Simón de Cirene, que no era obligación de él hacerlo, lo obligaron a hacerlo. Quizás tú has tenido que cuidar a un ser querido, a uno de sus hermanos, a una persona que está pasando por momentos de lucha, de dificultad, y no hay otra persona quien la cuide sino usted. Al principio con mucho amor se hacen las cosas, pero más adelante, cuando una enfermedad persiste, cuando nos toca permanecer atendiendo a una persona como esta, se convierte en una carga. Así haya la mayor disposición. Y comienza a haber un roce familiar, donde si hay otros hermanos le decimos: ¿y usted por qué no tiene cuidado? ¿Por qué me toca a mí hacer todas estas cosas? ¿Y dónde están los otros que también tienen que comprometerse en a llevar esa cruz? Y lo obligan. Y cada uno tiene una excusa para zafarse de su responsabilidad. Y hay gente que ha sido, voy a decirlo así, encarcelada, que ha sido obligada a cargar una cruz que no le correspondía, pero por las circunstancias les toca llevarlas. Imagínese lo que Simón inicialmente le dice a Jesús, no dice la palabra, pero quiero imaginarme el panorama que está pasando a él. Tal vez sí siente compasión al ver que Jesús, por la cantidad de sangre que había perdido, ya no tenía fuerza, ya había sido juzgado, ya había sido azotado con látigo. Dice la palabra que había recibido muchos azotes, una corona de espinas, donde cada minuto sangraba más, no tenía fuerza para cargar esa pesada cruz. Y tal vez un momento de cansancio, de fatiga, mira a Jesús y ahí al oído le dice, no dice la palabra, pero me estoy imaginando, le dice: ¿qué hiciste para que te pusieran a cargar esta pesada cruz que no solamente la llevas tú, sino que también me corresponde llevarla a mí? Son los momentos en que explota nuestro corazón. Y yo creo que mucha gente se identifica por momentos como este. Quizás es el matrimonio que está llevando, porque no puedes comprender a ese esposo o a esa esposa que es tan difícil llevarla. Comprender su temperamento, comprender la actitud que tienen para con nosotros, que lo único que hacemos es servir, y en lugar de agradecer nos imponen una carga que no la tenemos que llevar uno solo, sino dos, o los que conforman ese núcleo familiar. ¿Qué pudiéramos decir de las injusticias del trabajo que nos imponen? Trabajos que inicialmente en el contrato que firmamos no nos corresponde llevar, y los otros se hacen de los desentendidos, y nosotros sí llevando una cruz. No creo que los que vieron a Simón de Cirene cargar esta cruz lo aplaudieron. Al contrario, los que llevaban la cruz generalmente eran objetos de burla. Y hay gente que dice: ¿cuál fue el pecado que tú cometiste para que llevara esa cruz? Imagínese este personaje, lo que está sucediendo, lo que le está pasando en su vida. No entiende lo que está pasando, tal vez con esa cruz que pesaba mucho, cargándola hacia el Gólgota, y tal vez Jesús ahí al lado, con toda la molestia del corazón, porque cuando el corazón está molesto no entendemos lo que más adelante va a ocurrir. Pero yo creo que cada paso que Simón daba con esa pesada cruz, ayudándole a Jesús a llevarla, fue transformado. Y tal vez hubo un momento en que miró a Jesús y vio la compasión de la mirada de Jesús. Y no sé en qué momento
de la vida de Simón, esa pesada carga se transformó en algo que tocó su vida tan profundamente, que yo creo que el día de hoy, o mejor, hasta el día de hoy, muchos hubieran querido estar en los zapatos de Simón de Cirene para haber ayudado a Jesús en un momento crucial. En el momento no fue de su agrado, porque fue obligado, y todo lo que es obligación que nos es impuesta nos causa molestia. Pero todo lo que nos gusta hacer lo hacemos con agrado, y no hay carga, no hay peso. Y yo sé que muchas de las personas que me escuchan se están identificando con eventos que han acontecido en su vida, que han tocado o han transformado o han evitado o te han impedido alcanzar cosas mayores. Es interesante cuando uno sigue la historia de este personaje, Simón de Cirene, porque una vez que llevó la cruz, y como les decía, no sé en qué momento fue tocado tan impresionantemente por cargar la cruz. Tal vez fue después de la crucifixión, tal vez fue después de la resurrección de Jesús, que él se dio cuenta la oportunidad tan grande, que aunque inicialmente pensó que era una carga, esa carga Dios la transformó en algo que tocó su vida, y no solamente su vida, sino su familia. ¿Qué quiero decirte con esto? Muchas de las cosas que nos obligan a hacer, si esperamos en Dios, si confiamos en Dios, se van a transformar de una manera maravillosa en bendición, que va a trastornar o va a cambiar quizás hasta nuestro mismo futuro, tu futuro. Cosas que pensamos y protestamos que no era nuestro deber, Dios las transforma en una bendición tan grande. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿O qué base bíblica tengo para decir esto? Porque más adelante dice la palabra que y está mencionando en este versículo a sus dos hijos. Está mencionando, dice, padre de Alejandro y de Rufo. Y cuando tú lees la Biblia en Romanos capítulo 16, se menciona justamente a este personaje, a Rufo, como uno de los principales en la iglesia de Jerusalén. No sé si me hago comprender lo que le quiero decir. Imagínese a Simón regresando a casa y dándole testimonio a sus hijos, como en un momento estaba mirando a los que iban siendo llevados con esa cruz, y le obligaron a llevar la cruz, pero el gozo de que a esa cruz que le correspondió llevar era la cruz de Jesús. Y ese incidente tocó tanto la vida de Rufo, que también tocó la familia, y sus hijos tuvieron una transformación tan especial que llevó salvación a toda la familia. Es ahí cuando comprendemos lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y yo quiero hablarle en este día a personas que están llevando esas cargas. Dios dará el premio, Dios dará la bendición, Dios dará la salvación, y no sabremos cuánto efecto va a causar aquellas cosas que nos obligan a hacer, que quizás a disgusto nosotros las estamos llevando o las hemos hecho, pero que más adelante podemos tener el premio y la satisfacción de que no fue en vano el haber cargado la cruz que nos tocó llevar. Tal vez muchos de mis hermanos, de mis hermanas han derramado lágrimas al cargar la cruz que les ha sido impuesta, pero más adelante Dios cambiará esas lágrimas en sonrisas, y decir, como dijo Pablo en alguna de las expresiones: gracias por haberme permitido compartir los sufrimientos de Cristo, porque aunque no lo entendamos ahora, o como le dijo Jesús cuando estaba lavando los pies de los discípulos, lo que yo hago ahora no lo vas a entender, pero lo entenderás después. Si estás llevando una carga que te ha sido impuesta, quizás de atender a una persona, quizás de soportar a una persona,
Quizás en el momento estás triste, agotado, a punto de decir, Señor, ya no aguanto más esta situación. No me imagino cuántas veces quizás Simón quiso tirar esa cruz con un hecho de protesta y decir, esto no me corresponde a mí porque no he hecho nada para que tenga que llevar esta cruz. Pero más adelante, cuando vio el final, el llegar al Gólgota, pero sobre todo tal vez al esperar el tercer día y ver que Jesús resucitó y que era un propósito de Dios, la alegría tan inmensa que sintió. Y tal vez hubo momentos en que él tuvo que decirle, Dios, perdóname porque no comprendí y tal vez no fui digno de llevar esa cruz que me fue impuesta. Pero ese testimonio que contó a la familia llevó transformación y vida. Ellos se convirtieron en la iglesia de Antioquía dentro del, voy a decirlo así, trayéndolo al contexto, dentro de la administración de la iglesia de Antioquía, en personas importantes para más adelante extender el evangelio que tal vez llegó hasta nosotros. Y vuelvo y te repito, las cosas que te pasan, todo tiene un propósito. Aprende a llevar esa cruz. Tal vez vas a tener que darle gracias a Dios. Y tal vez vas a tener que decirle, Señor, no entiendo por qué está pasando esta situación, pero yo sé que tú sabes por qué, Señor. Y yo sé que no es por un pecado que yo he cometido, Señor. Y quizás la persona a la cual tú estás cargando, ni siquiera ella es culpable de lo que está haciendo. Pero Dios en su propósito quiere mostrarte su amor y ser participante de esa gracia que Dios tiene preparada para ti. No se desaliente tu corazón, manténgate firme. Y crea que todo lo que acontece en tu vida, si estás en el Señor, Dios lo va a transformar para bien. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre, gracias? Porque es tan hermoso contemplar tu palabra y nos enseña tantas cosas, Señor, a través de ella. ¿Qué podemos decir, Señor? Tú has sido precioso y estamos en tus manos, Señor, dispuestos para que tú hagas con nosotros lo que bien te plazca, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor. La disponemos para ti, Padre. Y yo sé que tú nos vas a ayudar, Señor, a salir adelante, Padre, en medio de todas las situaciones, Señor. Ayúdanos a ver esa gracia, esa misericordia, Señor, que viene de ti. Y que tú nos ayudarás a comprender, Señor. Y aunque hayamos protestado y aunque estemos molestos, Señor, por lo que nos estás haciendo, Señor, dedicamos ese sacrificio, Señor, como oro fragante para ti, Señor. Solamente ayúdanos a levantar nuestra mirada y a pensar, Señor, que de ti viene la salvación y las fuerzas que nos ayuda, Padre, para hacer las cosas para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Señor. Porque, Señor, yo sé que no estamos desamparados si no estamos contigo, Padre. Alabo y bendigo tu nombre, Padre, y dejo a tus hijos, a tus hijas, Padre mío, en tus manos. Quita la carga, aligera esa cruz, Padre mío, que le estás llevando, Señor. Quizá como pasó con Simón, Señor. Pero que yo sé que al final va a haber una victoria contundente, Padre. Una victoria maravillosa, Señor. Y vamos a ver que tú, Señor, tenías propósitos en todo lo que nos ha acontecido en nuestra vida. Sigue ministrando con tu Espíritu Santo, Padre. Sigue llevándonos, Señor, tomados de la mano tuya, Padre. Y que podamos disfrutar de tu comunión y de tu paz en el corazón, Padre. Hago ligera esas cargas, Señor, y ministro sobre ellos, Padre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén, amén. Que Dios les bendiga grandemente, mi amado hermano, mi amada hermana, que esa paz maravillosa del Señor sea sobre cada uno de ustedes y puedan ver esa salvación y ser ministrados por esa presencia del Señor. Mediten en el Salmo 22, léanlo en este día y que puedan sentir eso que sintió Jesucristo por ti y por mí, y podamos mirar esa cruz y decirle, Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros. Que la bendición de Dios repose sobre ti. Le habló su pastor Irlande Lozada Alvira de la Iglesia Cristiana Cine de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.